ecogenicidad. Tenemos que recordar definiciones que vemos de tomografía. ¿Cuáles son esos? Densidades. Más negro, o denso, más gris o hiperdenso. Tenemos que recordar definiciones de resonancia magnética. ¿Cuáles son esas definiciones de resonancia magnética? Intensidad, hiperintenso, blanco, isointenso gris, hipointenso negro. Lo primero que tienen que recordar, que esto les han dado en semio, o antes daban en semio. Lo otro que tenemos que recordar para hablar de los tumores hepáticos, la segmentación hepática de Coinao. Esta segmentación, claro, ya más fácil. Esta segmentación, doctores, habla que el hígado tiene en total 8 segmentos, ¿vale? El segmento 1 es posterior y es el lóbulo caudado. Luego hay un lóbulo izquierdo que tiene 4 segmentos. Ahí ven el 2, el 3 y el 4. ¿Por qué 4 segmentos? Porque el 4 se divide en 4A y 4B. Pero funcionalmente van a ser 3 segmentos, 2, 3 y 4. El lóbulo derecho ya va a tener otros 4 segmentos, el 5, 6, 7 y 8. Esta segmentación está dada por los vasitos portales, pero la porta también segmenta en segmentos superiores y segmentos inferiores, y los vasos hepáticos también ayudan en la segmentación. El vaso hepático medio nos va a dividir en los dos lóbulos, izquierdo y derecho. El izquierdo en los segmentos del lóbulo izquierdo, el 2 y el 3 y el 4. Y el derecho en los segmentos del lóbulo derecho. Esta segmentación ustedes tienen que conocer porque es con lo que va a haber descripciones tanto tomográficas como ecográficas cuando haya una lesión hepática focal. Chanchullo, mano derecha, segmento 1 posterior, ¿ya? Segmento 2, 3 y 4 en el lóbulo izquierdo. Segmento 5, 6, 7 y 8 en el lóbulo derecho. Y acuérdense todo que es el sentido de las agujas del reloj. ¿Ok? Nunca se les va a olvidar cuando hagan esa imagen con su mano derecha. ¿Ok? Entonces, estas lesiones hepáticas tienen la característica por ser masas y hay diferentes formas de clasificación. Una habla de que hay tumores, lesiones pseudotumorales, abscesos, quistes, hematomas o granulomas. Hay otra, por ejemplo, la Biblia de Gastroenterología, que es el Schlesinger, habla de tumores malignos, donde entra el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma intrahepático, el hepatoblastoma, tumores benignos, los adenomas, los hemangiomas cavernosos, lesiones hepáticas pseudotumorales como la hiperplasia nodular, quistes hepáticos, donde entran los quistes simples, hepatopatía poliquística, que tiene mucha asociación con nefropatía poliquística, enfermedad de Caron. De estos vamos a revisar algunos por tema de tiempo y porque es los más importantes que tienen que conocer. Primero, hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma en el adulto es el tumor hepático más común, el 80%, y es la primera causa de neoplasia maligna del adulto hepático. ¿Ya? En el niño no es tan frecuente, ¿ya? Es mucho más común el hepatoblastoma. Y el hepatocarcinoma representa un 27%. Más fácil, básica. La epidemiología del hepatocarcinoma: quinta neoplasia maligna sólida, ¿ya? Segunda en mortalidad, o sexta en países sea en vías de desarrollo o en países ya desarrollados. La incidencia es variable y se habla de 16.000 por cada 100.000 habitantes al año, y hay una distribución heterogénea, principalmente en zonas de Asia, África, Oceanía y también en China. Hay un incremento en la parte del occidente por la presencia de hepatitis virales crónicas o de enfermedades esteatóxicas hepáticas.
Obviamente para este hepatocarcinoma hay factores de riesgo que están muy relacionados a la cirrosis o a ser portador de hepatitis viral B, menos medida hepatitis viral C, o tener una cirrosis de origen alcohólico. Dentro de la cirrosis, el hepatocarcinoma tiene una incidencia de presentarse en el 8% de los pacientes al año, y la relación entre varón y mujer es más alto nuevamente en el varón, 2,6 veces. ¿Qué es lo importante del hepatocarcinoma? Acuérdense que tiene que haber factores de riesgo. ¿Cuáles? Cirrosis hepática en el 90% de los casos. Hepatitis B crónica o enfermedad esteatóxica hepática no alcohólica, ahora ya denominada con asociación metabólica. Hay bibliografías que dividen en pacientes de riesgo alto, donde incluimos la aflatoxina B1, riesgo intermedio o riesgo muy bajo, donde entran las hepatopatías autoinmunes para el desarrollo del hepatocarcinoma. Hay otras bibliografías que ponen estos factores de riesgo más fácil, por los virus, por factores ambientales, por factores metabólicos o por desórdenes autoinmunes. ¿Ok? Factor de riesgo para hepatocarcinoma, siempre van a buscar eso en su historia clínica. La clínica, pueden ser asintomáticos. En el 40% de los casos es lo que más se encuentra, que no tengas molestias y sean hallazgos casuales en los pacientes con factores de riesgo. Pero puede haber dolor en hipocondrio derecho, pérdida de peso, astenia, adinamia. Puede haber una hepatoesplenomegalia, y si es en un cirrótico que se presenta, puede haber descompensaciones de esta cirrosis. Encefalopatías hepáticas, hemorragias digestivas, peritonitis bacterianas espontáneas. Puede haber ictericia. Cuando el paciente cirrótico presenta pico de ictericia, hay que pensar que ha desarrollado un hepatocarcinoma. Puede haber síndrome febril o puede haber la presencia de soplos vasculares. En casos más raros, puede haber datos de un abdomen agudo, que significaría la ruptura del tumor. O puede haber un síndrome paraneoplásico, hipercalcemias, hipoglucemias, tirotoxicosis, tumor carcinoide, neuropatía, tromboflebitis migrans o polimiositis. Eso es la clínica. En el laboratorio, ¿qué vamos a ver? Alteración del perfil hepático. Estos pacientes van a tener una elevación mayor a la que tiene un cirrótico, que no sobrepasa las 3 veces su límite superior normal, de transaminasas. Pueden tener elevación de bilirrubina total, pueden tener datos de colestasia, pueden tener anemia, puede tener policitemia o puede tener hipercolesterolemia. ¿Ok? Entonces, factores de riesgo, clínica. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo testear a estos pacientes? Hay un biomarcador que se usa para esto, la alfa-fetoproteína. Este biomarcador tiene un papel tanto en la búsqueda como en la vigilancia de estos pacientes. Hay un punto de corte que cuando hay una masa y se presenta a más de 400 nanogramos por ml, nosotros podemos decir que el paciente tiene un hepatocarcinoma. Este resultado tiene una buena especificidad, aunque puede haber, como van a ver enseguida, falsos positivos. Por eso se busca otros tipos de alfa-fetoproteína, como es la fetocinana. ¿En qué casos va a haber falsos positivos o falsos negativos de alfa-fetoproteína? Cirrosis hepática, hepatitis virales que tengan antígenos o hepatitis crónicas, embarazos, neoplasias malignas pero de tumores de células germinales. Y es falso negativo porque hay un 30% de los hepatocarcinomas que no van a producir la alfa-fetoproteína. Se está evaluando otros biomarcadores, ¿de acuerdo? Mención, la alfa-fetoproteína es buena, pero no tiene que ser como único método. Vamos a combinarlo con lo que estábamos recordando más adelante: la ecografía, la tomografía o la resonancia. ¿Qué otros biomarcadores se están explorando? La alfa-fetoproteína ligada a leptina, la des-gamma-carboxiproteína, la proteína de Golgi 3 o el glipicán 3.
pero aún no son validados y la mayoría se encuentra en fases de estudio. Entonces, tengo un paciente con factores de riesgo que tiene alfa-fetoproteína alta y le encuentro en un estudio de imagen una masa, tengo que pensar que puede ser un hepatocarcinoma. Ahora, ¿qué veo en la ecografía? Primero, la ecografía tiene buena sensibilidad para el diagnóstico, hasta un 94%. Especialmente si son lesiones tempranas, menos de 3 centímetros, va a darnos una característica de una lesión hipoecómica. Si ya son lesiones avanzadas, ya puede variar esta ecogenicidad y ser heterogéneo. Puede haber o no una cápsula que rodee esta lesión, o simplemente puede ser una lesión hipo o hiperecómica. Si es pequeña, es característico de la hipoecogenicidad. Si es grande, puede variar también. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Si la ecografía me da que es sospecha de un hepatocarcinoma, tengo que pedir un estudio multifásico. ¿Eso en qué consiste? O tomografía o resonancia. La tomografía helicoidal o de multidetector con contraste. En protocolo multifásico, o sea, fase arterial, fase venosa y fase portal. Para neoplasias de más de 2 centímetros hay un comportamiento vascular específico que van a ver enseguida. Gracias a eso nosotros hacemos el diagnóstico y podemos estadiar de acuerdo a un sistema que se llama el sistema LIDAS. Y en la resonancia, lesiones ya de 1.5 centímetros también van a tener un comportamiento vascular específico. Igual tiene que ser estudio contrastado. ¿Con qué? Diagnóstico y estadiaje. Igual usamos el sistema LIDAS. ¿Qué vamos a ver en la tomografía y en la resonancia? El tamaño de la lesión, el crecimiento que tenga esta lesión, el realce arterial que se puede presentar en fase arterial y el lavado de contraste que se va a ver en la fase venosa y la presencia de cápsula. Pues aquí tengo una lesión, ¿ya?, que está captando todo el contraste y que luego hay un fenómeno de lavado, de washout, y solamente queda una cápsula periférica. Ese es un comportamiento específico, ¿de acuerdo? Es primero una imagen hiperdensa, ¿ya? Y luego se vuelve una imagen en centro hipodensa, pero con cápsula, ¿ok? Pasamos a la resonancia. En la resonancia, en la fase arterial y en la va a haber primero una hiperintensidad y en la fase portal y tardía va a haber una hipointensidad. Entonces ven, primero blanco, total, ¿no ven? Y luego hay el lavado, el washout, y permanece la cápsula. ¿Listo? Fácil. 2 métodos, si tengo dudas. Van a ver un algoritmo más adelante. ¿Cómo estadio estas lesiones? El sistema LIRA, Liver Imaging Reporting and Data System, nos da terminología y estandariza la nomenclatura de estas lesiones, especialmente si son nódulos de más de 1 centímetro, manejando los términos de washout, que es el lavado, la cápsula y el crecimiento. El LIRA son 5 grados, del L1 hasta el LR5. Si hay un LR1, definitivamente es un tumor benigno. Si es el LR2, es un probablemente benigno. Si es un 3, ya hay una probabilidad intermedia de que sea un hepatocarcinoma. Si tiene factores de riesgo y si tiene hepato-CC, con más razón. Si es un 4, ya es un hepatocarcinoma probable. Y si es un LIDAT 5, ya es un hepatocarcinoma definitivo. ¿Cuál es el problema? Que a veces hay lesiones que no cumplen estos criterios, especialmente si los nódulos son menos de 1 centímetro. Entonces, en esos nódulos indeterminados, ¿qué hacemos? Nuevo estudio de imagen, seguimiento o una punción biopsia de imagen. La punción biopsia se recomienda cuando hay imágenes no concluyentes o críticas, pero
Generalmente estas van a tener un diagnóstico histológico dificultoso en los nódulos de 1 a 2 centímetros. Puede haber resultados a favor de confirmar el diagnóstico en un 60%, pero hay un riesgo de siembra al realizar esta punción bióptica. De todas maneras, un resultado negativo en la punción bióptica no descarta en la totalidad del tumor, hay que seguir con la vigilancia cada 3 o cada 6 meses. Y esta punción biopsia hepática, porque pinchamos un órgano rico en vascularización, tiene un riesgo importante de mortalidad. Sáquense foto de esto, si me piden pregunta, va a salir de aquí su pregunta. Centímetros, un estudio aparte, o tomografía o resonancia. Si es un patrón típico, es hepatocarcinoma y tengo que hacerle tratamiento. Si no es patrón típico, considero punción biopsia. Si es positivo, hago tratamiento para hepatocarcinoma y si no, repito las imágenes. Y si es un nódulo de 1 a 2 centímetros, tengo que hacer 2 estudios dinámicos, o sea, al mismo tiempo resonancia y al mismo tiempo tomografía. ¿Ok? Yo les voy a poner un caso clínico y dirá algo de esto. Tienen que intentar interpretar. ¿Ok? La estadificación se da de acuerdo al sistema de Barcelona, que es el Barcelona Clinic Liver Cancer. Este nos habla del estadio tumoral, maneja mucho la función hepática a través del CHA-IMPA, el estatus físico del paciente y sintomatología asociada. El tratamiento del hepatocarcinoma puede ser resección quirúrgica, ya puede hacer trasplante hepático, ablación local, terapias de embolización o tratamiento sistémico. La ablación local que hay en el medio es el tratamiento de primera línea, se hace en estadios iniciales, no es un tratamiento, está indicado cuando no es un tratamiento quirúrgico. Esto lo hacen los imaginólogos intervencionistas. Puede haber una inyección percutánea con etanol o puede haber una ablación con radiofrecuencia. Las terapias de embolización hay de distinto tipo. Hay la quimioembolización transarterial, hay la embolización transarterial, sí, producto, por eso no es quimio. Las microesferas cargadas por drogas, que estas tienen buen futuro en los estudios que se están realizando, y la radioembolización. Nuevamente, un algoritmo. Yo ya tengo un paciente con hepatocarcinoma y tengo que ver el estadio del tumor, si es un estadio 0, no A al C, o ya es un estadio D. El estado del paciente y su grado de Child, ¿ya? En base a eso, si es un estadio 0, es muy temprano y el nódulo es único, menos de 2 centímetros, tengo que ver cómo está la presión portal, cómo está el valor de bilirrubina, y si está normal, puede ir a resección. Si alguna de estas estuviera aumentada y hay comorbilidades, este manejo es más para especialistas. Por eso, esto, saquen su foto, pero no va a entrar. Primera lesión focal, maligna, hepatocarcinoma. Vamos a la segunda, las metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas ya se presentan como lesiones focales en el 40 al 50% de los casos. Es la neoplasia hepática más común en general. La mayoría son derivados de adenocarcinomas, hasta el 80%, pero puede haber METs hepáticas de linfomas, sarcomas o melanomas y de tumores de células germinales. Presentación entre varones y mujeres, no hay diferencia y se presenta generalmente a partir de los 60 años. ¿Por qué se deben estas metástasis hepáticas? No se olviden que el hígado tiene un doble aporte sanguíneo, dado tanto por la vena porta como la arteria hepática. También tiene mucho que ver las aperturas del epitelio sinusoidal y la penetración que tienen las células malignas. El 70% de las neoplasias malignas sin foco primario reconocido se llama secundarismo hepático. ¿Y eso de dónde viene? Del pulmón, el más común. Le sigue el colon, le sigue páncreas, le sigue mama y le sigue estómago. ¿Qué características clínicas van a tener estos pacientes con METs hepáticas? Tal vez no tengan sintomatología o esa sintomatología puede estar expulsada por el tumor primario. Puede haber algo de malestar general, pérdida de peso o dolor en el cuadrante superior derecho. Si hay una hepatomegalia, puede ser una hepatomegalia neoplásica, que generalmente es nodular
pétrea e irregular. ¿Ya? En la evaluación inicial, ¿qué nos recomiendan? Que hay que diferenciar si es una lesión focal hepática primaria o es un MEX hepático. Eso se hace con una historia clínica completa, o le tenemos que buscar un signo o síntoma guía, pero también podemos hacer con métodos como la punción, aspiración, aguja fina o la biopsia con aguja gruesa, que nos da el diagnóstico en el 90% de los casos, que se realiza por vía percutánea o por vía transyugular. En la evaluación inicial de estos pacientes con MEX hepática, pidan laboratorio, una biometría y una química sanguínea básica. Investiguen tumor primario, tomografías, tórax, abdomen y pelvis. Pidan ecografías, ginecología y mamografía, no sé si viene de pidan examen de próstata y antígeno carcinoma y el PSA. Pidan endoscopía y colonoscopía. Estamos viendo que colon es importante. Y en última instancia pidan el PET scan, ¿no ven? La tomografía por emisión de positrones. ¿Cuál es la imagen típica que se ve en esto? Con la ecografía a veces es suficiente para el diagnóstico. En el 90% de los casos la ecografía nos da el diagnóstico. Hay 5 patrones básicos. El más común, el ojo de buey, y ven, como si tuviera un iris aceite, ¿no ven? O diana, donde lanzan las flechas los arqueros. Pero pueden ser imágenes hipoecogénicas, pueden ser imágenes calcificadas, puede haber MEX quísticas o puede haber MEX de manera difusa en la parte del parénquima. 2 lesiones malignas principales, hepatocea y MEX. ¿Entendido? Vamos a las lesiones focales hepáticas de MEX y aquí. Hay clasificaciones de acuerdo a su célula de origen, que van a ver enseguida, de acuerdo a su contenido, si son lesiones sólidas o quísticas, de acuerdo a su comportamiento a la administración de contraste, si son lesiones hipovasculares o hipervasculares. ¿Ok? De acuerdo a la célula de origen, pueden ser, si son de origen mesenquimal, de origen hepatocelular, de origen colangiocelular. Mesenquimal, el hemangioma cavernoso, la infiltración grasa focal. De origen hepatocelular, el adenoma y la hiperplasia nodular fecal, que era una lesión pseudotumoral, ¿se acuerdan? De origen colangiocelular, que está el quiste hepático, los amatomas, los cistoadenomas o la enfermedad de Caroli. Puede haber de aparición por etiología infecciosa, los abscesos y los quistes hilatídicos. O puede haber otro tipo de lesiones pseudotumorales que tienen que ver con defectos quirúrgicos, efectos post-tratamiento, post-quimioembolización, efectos post-radioterapia o por realizar biopsias o procedimientos percutáneos. Vamos a revisar los más principales. Empezamos con el hemangioma cavernoso. El hemangioma cavernoso es el tumor hepático benigno más frecuente, una incidencia del 0,4 al 20% y se presenta principalmente en el sexo femenino. La base de este hemangioma hepático, una malformación vascular. Generalmente son lesiones únicas que miden milímetros, entonces van a ser asintomáticos. Puede haber el hemangioma gigante, cuando esta lesión es de 5 a 10 centímetros y esta lesión por el efecto de masa ya de sintomatología. Doctores, el efecto de masa es lo mismo que han visto en neurología, 3 tipos de tejidos, ¿no ve? Lo mismo el efecto de masa, va a desplazar estructuras y ahí va a dar sintomatología. Si no desplaza estructuras, no da síntomas, ¿ok? Ecográficamente, ¿qué es lo que vemos? Son lesiones bien delimitadas, encapsuladas, hiperecogénicas, que a pesar de ser hemangiomas cavernosos, son doble negativos, ¿ok? Hay duda diagnóstico cuando el paciente tiene, aparte de esta lesión, una enfermedad esteatóxica, una alteración del perfil hepático, no debería dar, cuando son gigantes o cuando tienen un patrón heterogéneo. Entonces, bien delimitada, ¿ya? Encapsuladita, hiperecogénica y doble negativa. ¿Qué vamos a ver en tomo? Cuando es una tomografía simple, solo una lesión hipotensa. Cuando es una tomografía con contraste, va a haber un patrón vascular típico, ¿de acuerdo? Si es una fase arterial, un realce periférico discontinuo. Si es una fase venosa, un llenado centrípeto. Y una fase tardía, no va a haber un lavado significativo. Entonces,
Acá tenemos una fase arterial, un realce periférico, un llenado centrípeto y luego no hay un lavado, sigue el contraste ahí, no hay el fenómeno de wash out que han visto en las otras lecciones. ¿Qué vamos a ver en la resonancia? Lo mismo que la tomo. Ahora, podemos hacer biopsias guiadas por resonancia por tomografía, aunque no es muy recomendable. Es mejor adquirir una postura espectral. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la resonancia, la lesión mucho más evidente. ¿Ok? Pasamos a otro. La infiltración grasa focal, el famoso hígado graso en parches. No se olviden que nosotros tenemos una esteatosis hepática generalmente difusa. A los de mi grupo les hemos mostrado grado 1, grado 2, grado 3, o les hemos explicado en qué consiste. Pero a veces puede haber esa afección de grasa que sea parchada o focal. ¿Ya? Pueden simular esta infiltración grasa focal, cualquier tipo de lesión hepática. Tenemos que ver el contexto del paciente. Si es alcohólico, si es diabético, si tiene obesidad. Estas lesiones no van a dar efecto de masa. En la ecografía solo voy a ver regiones de mayor ecogenicidad poco delimitadas. En la tomografía son pseudo lesiones disminuidas en su densidad. Y en la resonancia magnética hay secuencias específicas para captar grasa. ¿Okay? Entonces, esta es una ecografía de una infiltración grasa focal o hígado graso en parches. Pasamos al siguiente. Adenoma. Presente otra vez en mujeres en edad fértil. Antecedente de consumo de anticonceptivos orales por el tema de los estrógenos. Estos adenomas tienen un muy bajo riesgo de malignizar, pero sí pueden tener rupturas o hemorragias. Generalmente son lesiones únicas. Pueden ir desde lesiones pequeñas, menos de 1 centímetro, hasta lesiones grandes, hasta de 30 centímetros. De nuevo son incidentalomas. ¿Y cuando hay síntomas? Cuando hay ruptura, cuando hay hemorragia o cuando hay un efecto de masa por el adenoma. La ecografía, el patrón ecográfico es muy variable. Pueden haber imágenes hiperecogénicas, que tiene que ver por el acúmulo también de lípidos a ese nivel. Puede haber imágenes heterogéneas, hipoecogénicas o anecoicas, y generalmente son Doppler positivo por el flujo que tienen. ¿Ven? Es una imagen que no puede distinguirse mucho de la ecogenicidad normal del parénquima hepático. Y lo bueno de esta pantalla es que podemos distinguir bien las fotos. En el gato no se puede ver con tanta facilidad. Y es Doppler positivo. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? En fase arterial, una lesión hiperdensa, y en fase venosa y en fase tardía, una lesión isodensa, hiperdensa y desaparecida. ¿Dónde está la lesión? ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en resonancia? En T1 vamos a ver una imagen isointensa o hiperintensa, porque es la imagen donde captamos grasa. En T2 y en la de difusión puede ser variable o puede haber imágenes hiperintensas. ¿Ok? Entonces, en la tomografía no se olviden que hay diferentes ventanas y ahí hay la valoración de la lesión focal hepática. Aquí se notan, ¿ven? Bonito, ¿no? Vamos al siguiente. Este era el adenoma hepático. La hiperplasia nodular focal, una de las lesiones pseudotumorales. Es el segundo en frecuencia. Nuevamente se presenta en mujeres de 30 a 40 años. Se debe a una proliferación hiperplástica de los hepatocitos por una malformación arterial. Tienen crecimiento cuando hay consumo de anticonceptivos orales. Pueden ser lesiones simples o solitarias de más o menos 5 centímetros. Ecográficamente va a ser un nódulo, hiperplasia nodular focal. Isoecoico, dificulta mucho la identificación de la lesión. Puede haber un halo hipoecoico y generalmente hay una cicatriz central que puede ser hipoecoica, pero que también puede variar. Es Doppler positivo porque tiene una arteria central que le aporta flujo. Aquí está, hiperplasia nodular focal. Es isoecoico, ven el parénquima que es adyacéntico, un poquito de hipoecogenicidad. Y el Doppler positivo. En la tomografía, sin contraste, solo va a ser una masa delimitada, iso o hipodensa.
va a haber una cicatriz al centro que es hipodensa. Y en un estudio dinámico, en la fase arterial se va a volver hiperdensa. Hay una cicatriz hipodensa. Y en la fase venosa se va a volver hiper o isodensa. Y tiene que permanecer generalmente la cicatriz, pero no tan, se vuelve hipo o hiperdensa. Entonces hay que, por eso, hacer muy bien estos protocolos, sean por tomografía o por resonancia. Vamos a los siguientes tipos de lesiones, los quistes. Los quistes son lesiones muy frecuentes, se deben a alteraciones del árbol biliar. Son generalmente lesiones asintomáticas y solo requieren tratamientos cuando son muy grandes y por el tamaño que tienen van a dar sintomatología. Generalmente son imágenes anecogénicas que tienen un refuerzo acústico posterior. Este es el hígado, ¿no ve? Este es el quiste, anecogénico totalmente negro. Esto no es sombra acústica posterior, doctores, es refuerzo acústico posterior por el contenido líquido. Cuidado en el examen, diga sombra acústica posterior y le pongan bien. Si es que saco de aquí la pregunta. En la tomografía se va a ver imágenes hipodensas. La tomo y la resonancia son lo mismo porque generalmente son lesiones avasculares. ¿Ya? En la resonancia, en T1 y en T2 hay variación. Puede ser en T1 hipointenso y en T2 hiperintenso. Pero son quistes. Hay una variación muy importante de quiste en el medio. ¿Cuál? Quiste hidatídico. El quiste hidatídico, ¿quién lo da? Echinococcus granulosus. Nosotros en realidad somos un huésped accidental. La principal ubicación, 75% en el hígado, 15% en el pulmón, 10% en otros lados. La clínica es variable y generalmente son incidentalomas. Otra posibilidad de pregunta de examen. Clasificación de Garvey. Les puedo hacer una descripción de la clasificación. Hay dos clasificaciones. Aquí solo les he puesto la de Garvey y la de la OMS. En esta de Garvey y la OMS ambos son 5 tipos. En el tipo 1 ya es un quiste hialino. En el tipo 2 hay la característica de la membrana desprendida. En el tipo 3 es un panal de abejas o multivesicular. El tipo 4 es una imagen heterogénea sólida y el tipo 5 es calcificado. En la clasificación de la OMS, el 3 se vuelve 2 y el 2 se vuelve 3, nada más. ¿Y cuál es la importancia de esa clasificación? Nos ayuda a hacer el tratamiento. Nosotros hacemos tratamiento a quistes viables, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 3 especialmente. Tipo 4 y tipo 5, el quiste ya no es viable. Entonces no necesita tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Albendazol. Dosis menos de 50 kilos, 200 miligramos cada dosis. Más de 50 kilos, 400 miligramos cada dosis. Albendazol. Si son lesiones menos de 5 centímetros. Si son más de 5 centímetros, al 5. ¿Ok? Perfecto. Clasificación de Garvey, no se van a olvidar. En la tomografía nos describen 4 tipos de quistes hidatídicos. Ya, el quiste simple, el quiste con vesículas, el quiste completamente calcificado y los famosos quistes complicados. Pero no hay mayor variación. ¿Ok? Siempre investiguen si tiene hepáticos y también tiene a nivel pulmonar con una radiografía. Pasamos al siguiente, abscesos. Hay abscesos bacterianos y abscesos piógenos. Hay abscesos bacterianos o piógenos. Hay abscesos amedianos y hay abscesos micóticos. Hay dos opciones de esto, o que sean asintomáticos o que tengan un síndrome tóxico infeccioso más dolor abdominal. En la ecografía son lesiones hipoecogénicas, heterogéneas, poco delimitadas. Hipoecogénicas, heterogéneas, notan, adentro hay otro tipo de felicidad y es poco delimitada. Lo mismo. Hipoecogénica, heterogénea, poco delimitada. ¿Ok? Aquí está bien heterogénea la imagen, ¿notan? En la tomo, en un inicio es una lesión poco delimitada, hipodensa y unilocular. Luego puede volverse una imagen hipodensa, uni o multilocular. Pueden haber abscesos múltiples y tienen un signo, el signo del acúmulo o clúster. ¿Notan? El signo del acúmulo o clúster, típico en tomografía de abscesos.
Ya terminando, para que ustedes recuerden, puntos de enseñanza, ¿qué tienen que acordarse? Tumores benignos, según la célula de origen. Hipervasculares, hemangiomas, adenomas o hiperplasia nodular focal o lesiones hipovasculares. La lesión benigna más frecuente, los quistes. El tumor benigno más frecuente, el hemangioma. Si hay realce centrípeto, es hemangioma. Si hay cicatriz central con realce tardío, hiperplasia nodular focal. Los que pueden tener sangrado espontáneo, los adenomas. Sin realce, los quistes. Sin realce y calcificados, los quistes hidatídicos. No efecto de masa, si no es atravesado por estructuras vasculares, es la infiltración grasa focal. Y sus famosas tablitas para que se recuerden. ¿Ya? ¿Paso? ¿Siguiente? ¿Uno? ¿Dos? Esto para que se lo lleven, para que no se olviden en su internado. Chuyo, uno. ¿Otro? Pero es lo que necesitan, ¿no ve? Esto es más tema de imagenología, pero ustedes tienen que conocer que hay estas lesiones. ¿Ok? Perfecto. 2, 3. ¿Listo? Van a descansar. 4. Para que no se les olvide todo lo que estoy explicando. Y el famoso flujograma. Tengo una lesión focal solitaria. Factores de riesgos altos para hepatocarcinoma, marcadores tumorales positivos o pérdida de peso, sí. Tomo en resonancia, fases dinámicas y veo que encuentro hepatocarcinoma o colangiocarcinoma, otro tipo de tumores que no hemos revisado y menos. Si no hay factores de riesgo, es un incidentaloma. ¿Es benigno? ¿Es sólido? ¿Es hemangioma o es quístico? Si es sólido, tiene cicatriz, sí, hiperplasia nodular. No tiene cicatriz, adenoma. Es quístico. Es simple, quiste hepático simple, solo observamos a menos a que sea brillante. Es complejo, investigamos. ¿Es sintomático o es absceso? Porque es colección líquida, ¿no? ¿O es hidatí? Entonces, perfecto, doctores, muchas gracias. Espero que les vaya bien en la